Bienvenidos compañeros y compañeras a este video tutorial sobre el uso de la herramienta de dimensionamiento para un sistema fotovoltaico aislado. Para el uso de la herramienta, el primer paso que deben realizar es habilitar la opción de programador en su software de Excel. Para habilitar esta opción, se dirigen hacia la pestaña de archivo, posteriormente dan clic en opciones. Una vez que se despliegue la ventana de opciones de Excel, se dirigen hacia personalizar cinta de opciones. En el apartado de pestañas principales, seleccionan la opción de programador y posteriormente dan clic en aceptar. Hecho este procedimiento, su opción de programador quedará totalmente habilitada. El siguiente paso que deben realizar para el uso de esta herramienta es descargar el complemento ExcelInfo. El link de descarga de este complemento se encuentra en la descripción de este video. Nos dirigimos hacia la web excelinfo.com y descargamos el archivo. Guardamos el archivo en la ruta de nuestra preferencia. Posteriormente nos dirigimos hacia donde guardamos el archivo .zip y lo descomprimiremos. Damos clic en extraer ExcelInfo 4.4. Una vez que el archivo se encuentre descomprimido, regresamos hacia nuestro software de Excel y damos clic en la pestaña Archivo. Posteriormente, en Opciones, una vez que la ventana de opciones de Excel se encuentre desplegada, nos dirigimos hacia Complementos. En este apartado, procedemos a dar clic en Ir. Se nos desplegará la ventana en donde se encuentran todos los complementos de Excel que podemos utilizar y habilitar. Para instalar nuestro ExcelInfo ATIN 4.4, primero damos clic en Examinar, buscamos la carpeta descomprimida de nuestro archivo y elegimos el archivo excelinfo.xlam y damos clic en Aceptar. Verificamos que nuestro complemento se encuentre seleccionado y damos clic en Aceptar. Hecho este procedimiento, nuestro complemento ExcelInfo 4.4 quedará habilitado y listo para realizar una base de datos con todas las fichas técnicas de los componentes que forman parte de un sistema fotovoltaico aislado. Para realizar una base de datos con nuestro complemento recién instalado, nos dirigimos hacia la pestaña ExcelInfo. Después daremos clic en la opción Archivos y nos dirigimos hacia Listar nombre de archivos de una carpeta. En el cuadro de diálogo que se desplegará, damos clic en Examinar. Seleccionamos la carpeta en donde se encuentran nuestras fichas técnicas. En este caso, importaremos las fichas técnicas de los módulos fotovoltaicos. Solo seleccionaremos la carpeta y damos clic en Aceptar. Daremos un clic en Extensión y colocaremos PDF. Posteriormente, daremos clic en Aceptar. Se abrirá un nuevo libro de Excel, en donde realizaremos el siguiente procedimiento. Insertaremos una nueva columna, tal y como se puede observar. En la columna recién insertada, copiamos toda la información que se encuentra en la columna Nombre y la pegamos en la columna recién insertada. Y eliminamos la columna duplicada. Hecho este procedimiento, copiamos toda la información de este libro y la pegamos en nuestra herramienta de dimensionamiento. Para cada una de las fichas técnicas se han creado hojas de Excel diferentes. En este caso,
Para las fichas técnicas de los módulos fotovoltaicos, la hoja correspondiente es Data Módulos. En esta hoja copiamos toda esa información. Ya en nuestra herramienta de dimensionamiento guardamos los cambios realizados y podemos proceder a su utilización. Cabe resaltar que este procedimiento se debe realizar para la importación de las diferentes fichas técnicas de los componentes del sistema fotovoltaico aislado en las hojas correspondientes. Para el regulador de carga, en la hoja Data Regulador. Para las fichas técnicas de inversores, en Data Inversor. Para las baterías solares, en Data Baterías. Para el catálogo de conductores, en Data Conductores. Y para el catálogo de fusibles, en Data Fusibles. Para el uso de la herramienta, se dará clic en el botón Iniciar dimensionamiento. Se desplegará la ventana de inicio y posteriormente se dará clic en el botón Dimensionamiento. En el cuadro de diálogo se introducirá la contraseña SFOD y se dará clic en Aceptar. A continuación se desplegará la ventana de estudio de cargas. En esta ventana se puede introducir la localidad en donde se realizará el estudio. Además, se tienen los botones principales de añadir, editar o eliminar una carga. Para añadir una carga simplemente haremos clic en añadir y se deben llenar todos los campos que se muestran a continuación. Por ejemplo, en la carga colocaremos modem, cantidad 1, potencia 18 vatios, voltaje 110 voltios y horas de uso 3. Para añadir una carga, para añadir esta carga que hemos introducido, simplemente se dará clic en agregar. Una vez que la carga se encuentra añadida, automáticamente aparecerá el consumo diario y la demanda máxima. De igual manera, si se desea editar una carga, simplemente la seleccionaremos y editaremos el campo que deseemos. Para obtener el consumo diario y la demanda máxima total, simplemente daremos clic en el botón FX. De igual manera, cabe recordar que para cargas pesadas como motores, bombas y compresores se debe aplicar un factor de seguridad, para lo cual simplemente se debe seleccionar el cuadro de selección. Para continuar con el siguiente paso, se debe dar clic en el botón Paso 2. Se desplegará esta ventana en donde se debe seleccionar un factor de protección del 20 al 30% para el consumo diario total. Al dar clic en FX se obtendrá el consumo diario total sobredimensionado y el voltaje del sistema de manera automática. El voltaje del sistema se selecciona de acuerdo con el siguiente criterio. Si el consumo diario sobredimensionado se encuentra entre 1 a 2000 vatios hora, el voltaje del sistema será de 12 voltios, como es el caso. Si es que se encuentra de 2001 a 4000 vatios horas, el voltaje del sistema será de 24 voltios y si el consumo diario sobredimensionado es mayor a los 4001 vatios hora, el voltaje del sistema será de 48 voltios. Para el cálculo del módulo fotovoltaico es necesario obtener el dato de la hora solar mínima. Este dato puede ser obtenido a través del software PVGIS. Al dar clic en Ir a PVGIS se desplegará la página web de este software. En este caso se ha seleccionado la zona de Pedernales y los datos obtenidos de irradiación mensual del año 2015 se pueden observar en la parte inferior. Adicionalmente se puede obtener un archivo CSV de Excel. Con los datos obtenidos en el software PVGIS de irradiación solar para la zona de Pedernales, se ha obtenido una hora solar mínima de 4,23. Esta hora solar mínima permite obtener la potencia FB mínima que deben producir los módulos fotovoltaicos para satisfacer la demanda eléctrica, que en este caso es de 256,74 vatios. La selección del módulo fotovoltaico será de libre elección. Sin embargo, cabe resaltar que a menor potencia pico del módulo se incrementará el número de módulos FB. Una vez que se han realizado todos los cálculos en esta ventana, los datos deberán ser guardados para obtener un informe final. Y a continuación se procede con el siguiente paso, que es la selección del regulador de carga. En esta ventana se deberá introducir el total de módulos FB elegidos, el número de módulos en paralelo y el número de módulos en serie del arreglo fotovoltaico.
Con estos datos se podrá calcular a través del botón FX el voltaje total en circuito abierto, la corriente total de cortocircuito y la potencia total que tendrá el arreglo fotovoltaico. Una vez que estos datos se encuentren calculados, se puede elegir un regulador de carga de acuerdo con los datasheets que se ha proporcionado. En este caso, el voltaje de trabajo del regulador de carga deberá ser igual que el voltaje del sistema. No se puede elegir un regulador de carga con un voltaje de trabajo diferente, ya que el sistema no funcionará. De igual manera, el voltaje máximo de entrada tiene que ser superior al voltaje total en circuito abierto, la corriente del regulador mayor que la corriente total en cortocircuito y la potencia del regulador mayor que la potencia total del arreglo fotovoltaico. Con todos estos datos se procede a guardarlos. Una vez que nuestros datos se hayan guardado, procedemos al siguiente paso, que es el cálculo de la resistencia y capacitor para el arreglo fotovoltaico, únicamente para realizar la simulación, para lo cual debemos ir hacia nuestro esquema realizado en el entorno de Simulink, abrir el bloque de parámetros del arreglo fotovoltaico y aquí introduciremos los datos de número de módulos en paralelo y número de módulos en serie. Además, se debe introducir toda la información que requiere Simulink sobre el módulo fotovoltaico elegido. Toda esta información se ha obtenido de la ficha técnica del mismo módulo. Posteriormente se obtienen las curvas de corriente versus voltaje y potencia versus voltaje, únicamente haciendo clic en Plot, con lo cual se desplegará esta ventana con las curvas antes mencionadas, de donde se obtendrán los datos de voltaje y corriente del arreglo fotovoltaico. Con estos dos datos se regresa a la herramienta de dimensionamiento y se introduce en los campos correspondientes, y a través del botón FX se obtiene el valor de la potencia del arreglo FB, así como los valores del capacitor y la resistencia. Y finalmente se guardan los datos obtenidos. Una vez que los datos se encuentren guardados, se procede al siguiente paso sobre el dimensionamiento de componentes del regulador de carga, en este caso un convertidor reductor y un convertidor bidireccional. Para el caso del convertidor reductor únicamente se introducirá la frecuencia de conmutación del IGBT, y para el caso del convertidor bidireccional se introducirá la frecuencia de conmutación de los IGBTs y la corriente máxima de carga en amperios, que en este caso es igual a la corriente del regulador de carga. A través del botón FX se obtendrán los resultados que se muestran en la pantalla y posteriormente se guardarán los datos. Se procede al siguiente paso, que es sobre el dimensionamiento del inversor. En este caso se deberá elegir un factor de protección para la demanda máxima. El factor de protección se encuentra entre el 20 al 30%. Con la obtención de la demanda máxima sobredimensionada, se puede elegir un inversor de acuerdo con los datasheets proporcionados. En este caso se ha elegido un inversor de 500 vatios, 93% de eficiencia y un voltaje de salida de 120 voltios. Se guardan los datos obtenidos y se procede al siguiente paso sobre el dimensionamiento del inversor monofásico. En este caso se tienen dos componentes, un convertidor elevador y un filtro LC. Para el caso del convertidor elevador, se deberá introducir la frecuencia de conmutación del IGBT, que es de 20.000 Hz, y el voltaje de salida del elevador, que será siempre de 170 voltios DC. Para el filtro LC, el único campo a introducir es la frecuencia de la red eléctrica, que en este caso es de 60 Hz. Con los botones FX correspondientes se obtendrán los resultados que se observan en la pantalla, y los datos obtenidos serán guardados. En el siguiente paso se dimensionará el sistema de almacenamiento, para lo cual se debe introducir los campos de días de autonomía, que por lo general es de 1 o 2, la profundidad de descarga, que no debe ser menor al 50%, la capacidad de la batería, que se puede elegir de los datasheets proporcionados, y el voltaje de la batería, que puede ser de 6 o 12 voltios. A través del botón FX se obtendrá el número de baterías en paralelo, el número de baterías en serie y el total de baterías del sistema de almacenamiento. Los datos obtenidos serán guardados y se procede con el siguiente paso. Para las baterías de Simulink, el único campo que se debe introducir es el estado de carga inicial,
que por lo general se recomienda de un 60%, y se presiona el botón FX para obtener la capacidad del sistema, que en este caso es de 200 amperios hora. Se guardan los resultados obtenidos y se procede al dimensionamiento de los conductores. En este caso, los campos a introducirse son la resistividad del conductor, que debe ser igual para todos los conductores, y la longitud del conductor, que en este caso se estima de 2 metros cada uno, con lo cual se obtendrá la sección del conductor necesaria para transportar la corriente máxima hacia cada uno de los componentes del sistema fotovoltaico aislado. Con la sección se puede elegir los conductores AWG de acuerdo con los datasheets de conductores. Los datos obtenidos serán guardados y posteriormente se procede hacia el dimensionamiento de las protecciones. Aquí únicamente al dar clic en FX se obtendrá la corriente del fusible, que es la corriente que circulará por dicho fusible. A través de la lista de fusibles comerciales que se ha proporcionado, se podrán elegir los fusibles adecuados. Considérese que siempre tiene que ser el fusible elegido, tiene que ser mayor a la corriente que se ha calculado. Se guardan los datos obtenidos y finalmente se puede acceder hacia los informes finales. Un informe para implementación, si es el caso, y el que más nos interesa, que es un informe para simulación, que contiene todos los resultados del dimensionamiento. Este informe puede ser descargado en un archivo PDF y guardado en la carpeta de preferencia. En este caso le ponemos el nombre de Pedernales Simulación y lo guardaremos. Con nuestro informe aquí, en nuestro informe en PDF, tendremos la localidad de referencia para la simulación y todos los resultados obtenidos en la herramienta de dimensionamiento. Una vez generado el informe en la herramienta de dimensionamiento, se procede a abrir este esquema en el cual configuraremos cada uno de los componentes. En este caso ya se ha configurado. Aquí tenemos el arreglo fotovoltaico, el capacitor y la resistencia. En caso de cambiarse los valores se debe dar doble clic. Estos componentes de aquí sirven para estabilizar el voltaje de salida y la corriente de salida. En este interruptor simulamos que la batería está cargando, como se puede ver en las siguientes curvas. Cuando la batería está cargando, la corriente se aproxima a valores de 0 y el voltaje a los 12 voltios. El regulador de carga está compuesto por un convertidor reductor y un convertidor bidireccional. El convertidor bidireccional, conjuntamente con el control proporcional integral discreto, ayuda a la carga y descarga de las baterías. Y también conjuntamente esto ayudan a acoplarse de manera correcta a las baterías. También tenemos este algoritmo de seguimiento de punto de máxima potencia, que permite obtener siempre una potencia máxima, así la irradiancia baje. Este algoritmo se denomina de perturbación y observación y se configura con el ciclo de trabajo. El inversor monofásico también se acopla a las baterías y está compuesto por un convertidor elevador, un puente de IGBTs y el filtro LC, y finalmente la carga que vamos a satisfacer. Y este nos permite convertir la corriente DC en corriente alterna. En este caso observaremos las curvas de corriente AC. Como les explicaba, la batería se encuentra cargando, por ende la corriente, el voltaje y la potencia se encuentran en valores de 0. Estas curvas son del arreglo fotovoltaico.
el voltaje, la corriente y la potencia que obtenemos de este arreglo fotovoltaico. En este caso se encuentra en cero el interruptor, en donde las baterías comienzan a descargar ya que el inversor monofásico comienza a funcionar. Tenemos las curvas del arreglo fotovoltaico, que no pasa nada, se mantiene, no cae el voltaje ni la corriente, y las baterías se encuentran en modo de descarga. La corriente aquí en modo de descarga aumenta aproximadamente a unos 56 amperios, y también se ve que hay un factor de rizado, el cual es muy factible trabajar en este sistema. Y tenemos aquí la corriente y el voltaje en AC, en el cual nos permitirá satisfacer nuestra demanda eléctrica.